Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? No sé. Bueno, de más está decir que yo me siento contento, satisfecho de estar aquí con ustedes esta noche. Montellano siempre estuvo mucho en mi corazón. Yo estaba muy joven cuando comencé a viajar para acá. Siempre me hospedé en la casa del hermano que les narró hace un momento. Él y su esposa Corina siempre me distinguieron mucho, usaron mucho de hospitalidad hacia mi persona. Así que aún con mi esposa muchas veces estuve aquí en su casa y disfruté de esa compañía de ellos y también de los hermanos en el Señor aquí. El año pasado yo estuve aquí en la Dominicana por cerca de un mes y pico y vine con una carga en mi corazón y un solo tema, que es el que yo pienso abordar esta noche. Es un tema que contesta o que pregunta la siguiente pregunta: ¿ha leído usted la Biblia completa de tapa a tapa? Ahora, cuando estuvimos aquí, visitamos o tocamos con esa pregunta 50 templos bíblicos a través del país. No todos estaban juntos en una sola sesión, sino que fuimos a 15 lugares diferentes donde una de las asambleas de templo bíblico que tenía, se hacía anfitriona porque tenía un local más grande y ahí se reunían 5, 6, 7. Hubo un lugar donde habían 10 congregaciones representadas y tuvieron que alquilar un lugar secular para alojar o hacer ese culto todos juntos ahí. Y ese lugar tenían un buen edificio grande, yo lo conocía de antes, sin embargo tuvieron que hacer eso. Y donde quiera que nosotros fuimos, la asistencia fue fenomenal. Gracias a Dios por ello. Ahora, una cosa que sí me impresionó enormemente es que yo no había visto tanta gente en tantos lugares tan motivados con ese reto que le dimos de leer la Biblia de tapa a tapa. Puedo decirles que en verdad fue una inyección de vitamina para mi ánimo. Al salir de los cultos, yo no sé cuántos hermanos vinieron y me dijeron: hermano, yo voy a tomar en serio ese reto. Y muy poco puedo esperar a que amanezca porque voy a comenzar mi trayectoria por la Biblia mañana mismo. Bueno, de vuelta a Chicago, donde yo vivo, 2 semanas después, comencé a hablar con hermanos aquí en la República y voy a mencionar una pareja que tal vez muchos de ustedes conocen en la terrena, el hermano Máximo Martínez, lo conocen, y su esposa Antonia. Don Máximo estaba sumamente excitado contándome que ya él iba leyendo por el libro del Éxodo. Y yo pensé que era un logro fenomenal para una persona que nunca había leído la Biblia de tapa a tapa. Luego, meses después, volvimos a conversar y él me dice: hermano, ya yo estoy terminando el libro de Proverbios y Antonio está terminando el libro de los Salmos. Ahora, en nuestro viaje por Santo Domingo,
en el viaje anterior, yo aprendí que había una congregación en la capital, Buenos Aires, donde está el hermano, ¿cómo se llama? Nahum Reyes, ya. Y él me dijo que a raíz de ese reto que yo di ahí en su congregación, ellos habían constituido un club bíblico que por medio de WhatsApp se reúnen todos los días a la misma hora unos 20 o 30 hermanos de esa congregación para seguir leyendo la Biblia de tapa a tapa. Luego aprendí que en la congregación Adonai de la capital hacen la misma cosa. Yo no estuve en esa congregación, pero sí me regocijé muchísimo en saber que ellos también tienen un club similar y todos los días un grupo de ellos, no recuerdo exactamente cuántos, pero son de 20 a 30 también, que se congregan allí vía WhatsApp para leer la Biblia de tapa a tapa. Excúsame. La mayoría de las personas les preocupa los pasajes de la Biblia que no entienden. Y yo creo que no deben preocuparse por los pasajes que no entienden, sino preocuparse por los pasajes que sí entienden, pero todavía no pueden o no han tenido la habilidad de ponerlos en práctica. ¿Ha leído usted la Biblia completa? Esa es una pregunta que yo le he hecho a mucha gente. Yo he comenzado primero con nuevos en la fe. Y claro, yo no espero nunca que un nuevo en la fe me diga yo he leído la Biblia 10 veces ya. Porque hay tantos que han estado en un templo bíblico por 10, 20, 30, 40, 50 años y todavía no la han leído la primera vez. Yo he hecho esa pregunta a estudiantes de escuelas bíblicas. Yo tuve la oportunidad en una ocasión por invitación de un seminario teológico en la ciudad de Chicago, en idioma español, que me invitaron para hacer una currícula sobre profecía, que ellos no tenían ninguna de esas asignaturas. La primera vez que tuvimos una clase en ese seminario, yo le di a los estudiantes, que eran unos 40, quizás 50, y estos son jóvenes especialmente, que vienen a prepararse para servir al Señor todo el tiempo. Y en ese cuestionario que yo les di, que era como de 12 o 13 preguntas, la primera pregunta fue: ¿ha leído usted la Biblia completa de tapa a tapa? Y aquello fue un desastre ecológico tremendo, porque yo creo que una sola persona había leído una vez la Biblia. Ahora, yo también le he preguntado esa pregunta a profesores de seminarios y de escuelas bíblicas. Y ahí he tenido una mejor respuesta porque me dicen, sí, yo la he leído muchas veces. ¿Cuántas veces? No estamos seguros porque no llevamos récord. Yo le he hecho esa pregunta a misioneros, tanto de los templos bíblicos como misioneros extranjeros. Y en Chicago yo me encontré con un hermano misionero que había gastado la mayor parte de su vida en el Japón como misionero. Y los últimos 5 a 7 años él cambió su campo misionero por Israel y se fue a Israel a hacer obra misionera y de ahí vino a los Estados para jubilarse.
Este hermano era un señor ya mayor de edad, tenía 92 años. Y yo le dije, hermano, ¿ha leído usted la Biblia completa, de tapa a tapa, de Génesis 1 a 1, a Apocalipsis 22, 21? Y él muy humildemente me dijo, sí, yo la he leído. Le digo, ¿pero cuántas veces la ha leído usted? Y él me dijo, yo he leído la Biblia de tapa a tapa 102 veces. ¿Qué le parece? Yo me sentí de ese tamañito cuando él me dijo eso, como la hormiga más insignificante de la tierra, porque yo no estaba ahí. Ahora, cuando a mí se me pregunta cuántas veces yo he leído la Biblia, yo contesto en dos formas. Yo contesto como los profesores de las escuelas bíblicas que dicen, yo la he leído muchas veces. Esa es la primera. Muchas veces antes de comenzar a apuntar las fechas cuando la he leído, y yo debo andar por las 54 veces. Así que me le estoy acercando al hermanito ya por la mitad. Ahora bien, yo quisiera que ustedes se pusieran de pie una vez más, ahora mismo, y que le dieran la mano a la persona que está al lado suyo. Y agárrenlo ahí porque yo quiero que ustedes les hagan una pregunta a esa persona. Hermano, hermana, amigo, ¿ha leído usted la Biblia completa? No lo suelten porque van a preguntarle otra cosa. Ahora pregúntenle, ¿ha leído usted la Biblia de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21? Muy bien, pueden sentarse. Yo ando con un joven hermano que está allá detrás, se llama Stalin Soto. Él es que maneja el carro en que andamos. Y yo quiero saber, Stalin, ¿cuántas personas hay en este salón esta noche? 48. 48. Muy bien. Ahora yo quiero que ustedes que han leído la Biblia de tapa a tapa en esta congregación, levanten la mano para que él pueda contarlos también. Déjenla en alto. ¿Quién está hablando? ¿Cuántos hermanos levantaron la mano, Stalin? Diez hermanos levantaron la mano en esta congregación y eso hace un porcentaje de 20%, me dice. Muy bien. Ahora ustedes, honestamente, díganme si creen que esa es una cifra alta o mediana o muy baja. Díganlo otra vez. Muy baja. Entonces, hermanos sobreveedores, aquí hay mucho trabajo por hacer. Cuando hicimos el viaje anterior, vino conmigo un joven argentino que yo invité para que nos acompañara, y también los esposos Castillos, que han hecho varios viajes conmigo a la Dominicana y a otros países. Y Mariano, que así se llama el joven, el pobre, yo no sé por qué le pusieron ese nombre. De hecho, cuando yo comencé a ir a la Argentina, y he ido muchas veces allí, y siempre me hospedo en la casa donde nació Mariano, él no estaba nacido cuando yo comencé a ir ahí. Y cuando yo
supe que le habían puesto ese nombre, yo hablé con su mamá, Susana Raciati. Y yo le digo, Susana, ¿y por qué tú dañaste a ese muchacho con ese nombre? Él trajo su computadora portátil y todas las noches antes de acostarse, él digitaba esos porcientos que ustedes han oído, como oyeron aquí esta noche. Y él y yo llegamos al consenso, oigan bien, que en los templos bíblicos de todo este país, el 85% de los hermanos no ha leído la palabra de Dios de tapa a tapa. Para mí ese es un desastre descomunal, conocer que tanta gente no ha leído la palabra de Dios en los templos que se llaman bíblicos. Y me parece a mí que si no lo estamos haciendo, si no estamos leyendo la Biblia, no hacemos justicia al nombre del local que nosotros nos reunimos. Si usted lee 3 capítulos diarios y 5 los domingos, lee la Biblia completa en un año. Si usted se pone un poquito más aguzado o más ambicioso y lee 5 capítulos consecutivos, usted lee la Biblia en 238 días, es decir, le sobran casi 4 meses para darle la segunda vuelta. Ahora, si yo estuviera perdido en el mundo, si yo fuera inconverso, si yo anduviera por las calles de Santo Domingo o las calles de Montellano, haciendo los deseos de mis ojos, de la soberbia de la vida, los deseos de mi cuerpo, y usted viniera a sacarme de esa situación, trayéndome el mensaje de salvación, yo le haría la pregunta: ¿ha leído usted la Biblia completa de tapa a tapa? Y hay solamente 2 respuestas que se pueden dar a esa pregunta. Una es sí y otra es no. Si usted me dice que no, entonces yo le daría las gracias y le diría con toda franqueza, le diría con toda decencia, con toda la paciencia que a menudo no tengo: muchas gracias, pero yo no voy a escuchar una sola palabra que usted me diga, porque usted no ha leído el manual de instrucción del creyente completo. Así que yo no sé qué es lo que usted me va a decir, y yo quiero estar seguro que usted está seguro de lo que quiere asegurarme. Y yo estoy seguro que usted no puede enseñarme lo que no sabe, porque usted no lee el manual de instrucción del creyente. Si usted me contesta que sí, entonces yo le diría: ¿cuántas veces usted ha leído la Biblia? Porque óyeme, la Biblia es la carta de amor que Dios nos ha dado. Aquí está la revelación, lo que Él quiere, que el camino que usted debe emprender, cómo usted debe vivir, cuál debe ser su conducta. Pero si usted no lee la palabra de Dios, no puede encajar en ese pensamiento. Ahora, vamos a suponer que usted pudiera captar todo lo que la palabra de Dios dice. Dios mismo dejaría de ser Dios, porque tendría un cerebrito del tamaño del que nosotros tenemos. Sin embargo, Dios por su Espíritu ha prometido que el Espíritu Santo nos enseñará las cosas que nosotros debemos saber. Es decir, poniéndonos a la disposición del Espíritu de Dios, que tiene la clave de la revelación de Dios, nosotros podemos adquirir tremendos conocimientos.
podemos escarbar pepitas de oro en esa mina inacabable de la palabra de Dios que nunca soñamos en descubrir. Así que yo quisiera retarle en esta noche, mi querido hermano, mi querida hermana del templo bíblico, de la iglesia que se congrega en el templo bíblico de Montellano, que usted se ponga las pilas y comience a leer el manual de instrucción del creyente. Déjeme preguntarle algo. ¿Se pondría usted en manos de un cirujano que se franquee con usted y le diga, mira, yo te voy a hablar la verdad? Yo nunca fui a la facultad de medicina para ser médico, ni tampoco he leído ningún manual de cirugía, de quirúrgica. ¿Usted se pondría en manos de un cirujano así si necesita una operación? ¿Se pondrían ustedes? Hoy, ¿por qué no? Ustedes se pondrían en manos de un piloto que también le confiese que él no ha estudiado aeronáutica y que él sí tiene una idea de cómo se vuela porque él ha viajado mucho en avión privado de las líneas aéreas y él ha venido a la parte de adelante donde están los pilotos y él ha visto cómo ellos aprietan palancas y frenos y ve cómo despegan. Él dice, yo me atrevo a despegar un avión, pero una vez que se estabilice a 31,000 pies de altura, ahí está el detalle, yo no sé si lo voy a poder aterrizar. ¿Usted se metería en un avión con una persona así? Es obvio que no, si usted tiene sentido común. Ahora yo quiero pasar y leer unos cuantos testimonios que yo tengo conmigo de personas que se han destacado en el mundo por muchas razones, sean científicas, históricas, culturales, son poetas o algo. Y lo hago porque después que lea estos testimonios, yo quiero dominicanizar la misma cosa. El primero que yo quiero presentarles se llama Napoleón Bonaparte. ¿Cuántos han escuchado acerca de Napoleón Bonaparte? Él fue un ilustre militar, general de las fuerzas de Francia, que él organizó a los países europeos y los unió, y eso es lo que hoy se conoce como el mercado común europeo. Esto fue lo que dijo el general Napoleón Bonaparte. Dice, la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia no es un libro común y corriente, sino una criatura viviente que tiene poder, el poder único que conquista a todo el mundo que se le opone. Yo creo que es un gran tributo a la palabra de Dios de todo un militar de carrera. El otro que yo quiero traer a colación se llama Domingo Faustino Sarmiento. Este fue un gran político y educador argentino que dijo en el 1800 por ahí que la Biblia echó la simiente de la educación popular que ha cambiado la faz de las naciones que la poseen, que ha cambiado la faz de las naciones que la poseen. Y es por eso, yo creo, que las naciones que hablan inglés han siempre estado a la cabeza
de las innovaciones científicas y también de los avances tecnológicos y cómo la cultura nuestra ha tenido que seguirles porque ellos han tomado esa iniciativa, y yo achaco a eso la influencia de la Biblia, que ha sido mucho más profunda que en los países hispanoparlantes. George Washington, el presidente de los Estados Unidos, primer presidente, dijo: es imposible gobernar bien al mundo sin Dios y la Biblia. Y el presidente Ronald Reagan, que yo creo ha sido el presidente más popular de los Estados Unidos, dijo: en las dos tapas de la Biblia, la anterior y la posterior, están todos los problemas con sus soluciones, los problemas y las soluciones para el hombre. Así que estas personas tenían un concepto extraordinario de lo que es la Biblia en sí. Ahora, para dominicanizar este asunto, yo tengo también testimonio de dominicanos ilustres que también leían y estaban bajo la influencia y poder de la palabra de Dios. Aquí le voy a mostrar un recorte que yo hice hace 44 años y lo puse en mi archivo. En este recorte se narra una charla que un hermano en otra hora, miembro del Templo Bíblico de Villa Francisca, que muchos de ustedes deben conocer, se llama Jorge Alfonso Lockwood, el doctor Lockwood. Él dijo en esta charla que dos de los padres de la patria estuvieron siempre bajo la influencia de la palabra de Dios. El primero de ellos fue el padre patricio Juan Pablo Duarte y Diez. Juan Pablo Duarte y Diez fue el creador de la bandera dominicana. Él instruyó a una mujer también histórica llamada Concepción Bona. Yo no sé si por aquí habrá una calle con su nombre, pero en la capital, cerca del Templo Bíblico de Villa Francisca, hay una calle que se llama Concepción Bona. Ahora, Duarte le dijo a Concepción Bona: escoja la bandera de Haití, que tiene dos franjas con dos colores, azul y rojo, y póngale en el medio una cruz blanca. Así que se creó el pabellón nacional saliendo de la bandera de Haití, de quien nosotros como nación nos libertamos. Es el único país de Latinoamérica que actualmente no se libertó de España, sino de Haití. Y la bandera haitiana en turno se derivó de la bandera francesa, que tiene 3 columnas verticales: rojo, blanco y azul. Ahora, los haitianos no querían nada con lo que era blanco y por eso quisieron que no pusieran nada blanco en su bandera. Era prejuicio racial. Entonces, el padre Patricio hizo el segundo símbolo nacional, que es el escudo. Todos ustedes conocen el escudo, ¿verdad? Dominicano. Si no lo conocen, les voy a enseñar cualquier moneda de metal de este país. Ahí está el escudo en cada una de las monedas de metal de nuestro país. Y él confeccionó ese escudo y puso los colores, los 4 cuarteles, azul y rojo y blanco de la bandera, en ese escudo.
Y es con el mayor gusto y satisfacción que yo enseño un escudo dominicano que tengo en una de mis mesas de trabajo cerca de mi computadora a muchas personas que van a visitar el ministerio en que estoy involucrado, sean de habla española o de habla inglesa. Y tengo el gusto de decirles que ese escudo, y les señalo el libro que está abierto en ese escudo, es el único en el mundo que tiene la palabra de Dios abierta ahí a las naciones. Y está abierto, se supone, en el capítulo 8, verso 32 de Juan, del Evangelio de Juan, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué lástima que este pueblo no haya seguido esos principios duartianos, que lo haya ignorado y se haya desenfrenado en una carrera loca de pecado, que haya orientado su vida entera en dirección del infierno. Qué lástima. Da pena. Bueno, él sigue hablando y él habla acerca del segundo patricio que leía la Biblia y estaba bajo la influencia de la Biblia, y fue Francisco del Rosario Sánchez. Francisco del Rosario Sánchez fue fusilado por el primer presidente de la República que hubo, que era Pedro Santana. Yo siempre digo que la especialidad más grande que Santana tenía era esa, la de fusilar. Porque no solamente fusiló a Francisco de Rosario Sánchez, pero fusiló a su tía, María Trinidad Sánchez. Así que dice el doctor Lockhart aquí acerca de Francisco del Rosario Sánchez, que aún conservan sus familiares la Biblia que portaba al ser apresado en el Cercado. El Cercado es un pueblo más allá de San Juan de la Maguana, en el sur. En el Cercado, pues la llevaba consigo para ayudar a los condenados a muerte y prepararlos para la otra vida. Así que Francisco del Rosario Sánchez hacía la obra de pastor buscando la oveja y le llevaba el aliciente de la salvación en la hora postrer de sus días. Y más adelante él habla de otro personaje de nuestra historia que yo estoy seguro que es cerca del pensamiento de ustedes, Gregorio Luperón. ¿Cuántos conocen o saben acerca de Gregorio Luperón? Bueno, de Gregorio Luperón dice aquí que la única escuela que realmente influyó en él fue la escuela wesleyana. Esa es una congregación que se estableció mucho por estas costas antes de que hubieran templos bíblicos y antes de que hubieran la iglesia metodista, que es wesleyana, y la iglesia libre metodista también, que es una congregación que salió de la iglesia metodista por causa del liberalismo que plagó a esa iglesia, de modo que ellos no tenían ni siquiera la habilidad de predicar el evangelio de salvación, porque no creen en la pecaminosidad del pecador. Dice que Luperón fue influido por esta iglesia y mucho más cuando encontró una Biblia en la biblioteca de su padre de crianza, don José Duboc, la cual se conserva en la Sociedad Bíblica Dominicana. Entonces él añade: Luperón era culto, de finas maneras, conocedor de idiomas y siempre con la Biblia que le inspiró
sus grandes gestas, como la restauración. Muy bien, siguiendo con esta dominicanización de que estoy hablando, deja ver si la encuentro aquí, aquí está. Yo quiero leerle el testimonio de una ilustre dominicana que fue miembro de la Iglesia Central de Puerto Plata muchos años. Yo estoy seguro que algunos habrán oído hablar de doña Chela Ceirón de Hernández. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de doña Chela Ceirón de Hernández? La hermana doña Chela era una solista consumada. Tenía una voz de jilguero y con esa voz con que Dios la dotó, se paraba detrás de un micrófono los domingos en la noche sobre el púlpito de la iglesia en Puerto Plata y no solamente deleitaba a ese público, pero les predicaba con los himnos de consistencia teológica que ella cantaba. Yo la escuché muchas veces y siempre la admiré. Ahora, doña Chela tenía una hermana que se llamaba doña Emma Clisante. ¿Cuántos conocieron a doña Emma? A lo menos una o dos personas. Doña Emma Clisante era una hermana, una mujer santa de Dios que pisó las calles de Puerto Plata hablando de su Señor con cualquiera que se le arrimaba. Ella sabía comunicar no solamente de palabra, pero con su vida y sus hechos, la palabra de Dios a cualquiera. Ella tuvo 4 hijas y 2 hijos. Uno de ellos fue Pedro Clisante, que desapareció durante el régimen de Trujillo, y hay una calle en Puerto Plata que honra su nombre. Ahora, todas sus hijas, más 3 sobrinas que ella también crió, estuvieron como miembros de esa congregación muchos años. Ahora, doña Chela dijo de su hermana estas palabras, y yo la voy a leer para no errar. Doña Chela dice: he leído la Biblia entera, pero mi hermana Emma sabe cómo incorporarla a su vida, cómo vivir, y por sus poros sale algún versículo, yo exagerando. Así que para mí esto debe llenarnos a nosotros de gracia a Dios, porque aún en los templos bíblicos se han destacado no solamente como patriotas, pero también por ser buenos cristianos. Ahora bien, yo no sé cuánto tiempo tenemos para esto, pero yo quisiera entrar en algunos detalles de algo que también está en mi corazón. Cada vez que yo viajo en avión, siempre le pido al Señor que alguien se me siente al lado, o yo me siente al lado de alguien con quien pueda entablar una conversación. Hace unos 10 años yo fui a Venezuela por primera vez para hacer una campaña antiaborto en la prensa de Caracas, donde se editan los mayores metropolitanos del país. Y ahí nos fajamos con muchísimos eslogans dirigidos a las mujeres que abortan y a los doctores abortureros que practican la asfixia de niños que no tienen siquiera la oportunidad de quejarse, mucho menos protestar.
Bueno, para hacer una historia larga, corta, ganamos el pleito porque la Suprema Corte de Justicia no pudo despenalizar el aborto en Venezuela entonces. Yo no sé qué ha pasado después, pero en esa ocasión no pudieron hacerlo. Ahora, en ese avión último que yo quiero narrarle fue en la Aeropostal venezolana. Yo entré ahí y busqué el número de el asiento que me correspondía y ya en el asiento de la ventana había un joven. Yo no lo conocía, yo no sabía cómo se llamaba, yo no sabía qué religión tenía, pero yo me senté, ocupé mi asiento, la camarera eventualmente vino y dio el menú. Eran 3 opciones que uno tenía para comer y era comida caliente. En aquel tiempo las líneas aéreas daban comida cocinada bien. Hoy día no dan ni las gracias siquiera, pero eso era una realidad entonces. Y ella se dirigió al jovencito y le dijo, le dio los 2 menús y le dio el tercero, y el muchacho seguida le dijo, ese no, porque tiene carne de puerco. Y el bombillito se me encendió de una vez. Digo, si este no come carne de puerco, debe ser judío. Y era judío. Él estaba viajando a su país de vuelta de Miami para hacer lo que los judíos llaman el bar mitzvah, que es una ceremonia que cuando un niño judío cumple 13 años, tiene que hacer en la sinagoga, porque en la sinagoga necesita que hayan presentes 10 hombres antes de que puedan comenzar un culto. Si no hay 10 hombres, no se puede hacer el culto, la ceremonia en la sinagoga. Sí, así que los rabíes que saben, conocen lo que le corresponde, se empeñan que los jóvenes de 13 años en sus congregaciones, en sus sinagogas, hagan ese bar mitzvah, porque eso los convierte en un hombre que puede participar cuando hagan el conteo. Y por ejemplo, si faltan 2 hombres y hay 2 muchachos que ya han hecho su bar mitzvah, entonces se puede tener el culto en esa sinagoga. Ahora, cuando yo me di cuenta que era judío, digo, bueno, Señor, tú sabes en lo que estamos aquí. Estamos por manejar un caso que yo nunca había tenido. Ya yo he tenido casos de curas que se me habían sentado y en una ocasión tuve que ayudar al obispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Ricardo Pitini, trujillista número 1. Pero de eso no vamos a hablar esta noche. Yo dije, Señor, esto no es cuestión de hablar de Jesucristo, porque este niño en su educación a lo mejor no sabe ni ese nombre, no conoce ese nombre. Pero sí, yo puedo hablar del Mesías de Israel. Pero yo comencé hablándole a él de mi personaje favorito en la palabra de Dios, que es Abraham. Y él quedó fascinado porque él conocía la historia. Y como le dijo él a otro judío de 13 años que estaba en el avión, yo no lo sabía, que vino corriendo, iba parece buscando el baño. Pero ven acá, para que tú conozcas a un goyim, es una palabra hebrea que quiere decir un gentil, que sabe más que todos los judíos. Digo, no, ni tampoco. Yo conozco eso que te he dicho porque yo leo la palabra de Dios. Bueno, entonces yo le dije a él, mira, hay un libro. Yo no le dije qué libro era, yo no podía hablar del Nuevo Testamento.
Hay un libro que cambió mi vida para siempre. Y la única razón bajo el cielo por la cual tú y yo estamos juntos aquí es porque ese libro, cuando yo iba por un camino errado, un camino que yo creía que era bueno, pero su fin era caminos de muerte física y espiritual, me guió por el camino y yo le añadí la verdad y la vida. Y ahí yo estaba citando palabras del Nuevo Testamento, aunque él no las reconocía. Pero ahí está la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza a partir el corazón y los tuétanos y discierne los pensamientos íntimos del hombre. Pedro dice en su carta que no somos renacidos de simiente corruptible, sino incorruptible. ¿Por qué vía? Por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que yo le dije, yo tengo ese libro y me gustaría regalártelo. Dices, ¿cómo no? Yo lo acepto yo. Así que yo me incliné para abrir mi portafolio donde tenía 6 Nuevos Testamentos que siempre llevo, una versión de los Navegantes, que es una organización que hace un Nuevo Testamento especial que tiene salmos y proverbios. Yo digo, bueno, aquí tenemos los salmos y los proverbios que si hay que apelar a ellos, pues apelaremos a ellos. Y él dijo, sí, yo lo tomo. Así que yo cogí mi Nuevo Testamento y se lo entregué. Él lo tomó en sus manos, lo miró por una tapa, lo miró por la otra y lo ojeó así. Sí, yo lo voy a leer. Pero entonces él dijo algo que se me cayeron las alas del corazón. Él dijo, el sábado, cuando yo vaya a la sinagoga, se lo voy a llevar al rabí para que él me dé su opinión. Y yo dije, pobrecito mi Nuevo Testamento. El rabí debe decir, cógelo y tíralo en el zafacón, que eso no sirve. Pero no fue así. El Señor estaba en todo este negocio. Y él me contó que lo que el rabí le dijo fue, mira, Charlie, tú puedes leer ese libro para tú aumentar tu acervo cultural. Así que como cultura, tú necesitas leer ese libro porque el tema de ese libro fue un judío que vivió hace 2000 años. Y fue un judío que tuvo la osadía de decir que era hijo de Dios. Y no solamente eso, dijo también que era Dios. Y toda esa gente que lo escuchó hizo de ese judío su religión. Pero él se lo está presentando para que él se culturalizara. Bueno, yo tengo que cortar porque la historia es muy larga, pero sí quiero señalarla porque sucedió algo inaudito. Y fue que yo estaba en un lugar donde vivía un hermano menor que yo y que yo fui a visitar en conexión con ese viaje que les dije que hice para hacer una campaña antiaborto. Sonó el teléfono, la señora de la casa atendió el teléfono y dicen aquí, buscan a Mariano González. Yo dije, pero ¿quién en Venezuela me conoce? Yo nunca he estado en Venezuela, ¿quién va a hacer esto? Y yo voy, cojo el teléfono y me habla, la voz era una señora muy educada. Y me dice, ¿usted es fulano de tal? Sí. Dice, usted fue que conversó con mi hijo, una conversación larguísima en el vuelo de Miami a Caracas. Digo, sí señora, para servirle. Dice, ¿usted acepta invitación a comer?
Digo, señora, donde quiera que hay comida, yo soy el primero. Y bueno, ella me dio la dirección, yo cogí un taxi y fui. Cuando llegué a la zona donde ellos vivían, yo me percaté que no era una zona cualquiera. Eran torres, allá le llaman a los edificios muy altos torres, unas torres lujosísimas con un césped bien cortado, muchas flores y todo eso. Yo digo, por aquí no vive ningún hijo de Machepa, esto tiene que ser otra cosa. Entonces yo me acerqué a la puerta principal del edificio. Adentro había un hombre armado, él me vio y él apretó un botón y me abrió esa primera puerta y me preguntó, ¿qué busca? ¿Qué quiere? Y yo le dije, bueno, yo vine a visitar la familia Balaila, que vive en este edificio. Un momentico. Entonces él apretó otro botón y la señora, la mamá de Charlie, yo la escuché hablando con él. Sí, déjelo pasar, nosotros lo hemos invitado. Así que él me abrió la otra puerta y me mostró dónde estaban los elevadores, los ascensores, y me dijo, vaya al piso 11, me parece que me dijo, al piso 11, al apartamento tal y tal. Y yo fui, me apié del aparato y comencé a caminar por un pasadizo larguísimo buscando el número del apartamento. Cuando llegué, toqué ahí y me sale esa señora, la mamá de Charlie, una mujer hermosísima, muy educada, bien vestida, y dice, pase. Entonces yo pasé y yo me quedé deslumbrado con lo que yo vi en ese apartamento, el lujo que había allí, las lámparas enormes eléctricas y muchas cosas de cristal y muchos cuadros, pinturas de mucho valor. Y yo digo, bueno, esto no es un apartamento cualquiera, esto no se puede cualquierizar. No es un apartamento, sino la casa de un rey. Y evidentemente su familia era de gente de mucho dinero. Así que yo miré hacia allá, pasando el comedor, y vi dos hombres que estaban sentados ahí. Y ahí el corazón me hizo bum, 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 porque digo, uno es el papá y el otro es el rabí. Y yo me había determinado que yo no iba a armar una revolución en una casa que me invitan por primera vez. Iba a dejar hacer yo un arroz con mango, una mixtura ahí. Así que yo digo, bueno, aquí habrá que tener cuidado con ese rabí, pero resultó que no era el rabí, sino un tío de él, que sus padres quisieron que me conociera, porque su sobrino, todo lo que hacía era hablar de mi persona y también de las cosas que habíamos hablado. Él quedó sumamente impresionado. Ahora, yo no voy a decir que él se convirtió, pero sí la semilla de la palabra de Dios se le dio, porque yo comencé a hablar del profeta Isaías 53, 54, acerca del Mesías, y él me decía, pero el Mesías no ha venido. Yo le digo, tú tienes razón, no ha venido la segunda vez, porque ya él vino la primera vez. Ya se quedó. Bueno. Ahora, después que comimos, y aquello no era una comida cualquiera, aquello era un banquete de apague y vámonos, una cosa tremenda. Y había de todo, menos carne de puerco. Así que yo me sentí con gran libertad de comer, porque a mí no me gusta la carne de puerco tampoco. Pero después de comer nos sentamos, y aquí es donde yo quiero que ustedes paren las antenas para que cojan la bola.
sintonicen las ondas. El papá comenzó a hablar y él me dijo, yo soy un judío ortodoxo, es decir, de las sectas judías, los que más cerca están de la palabra de Dios porque leen y tratan de obedecer lo que ellos llaman la Torá, que es los 5 primeros libros del Nuevo Testamento, el Pentateuco. Él me dice, yo soy un judío y soy ortodoxo, pero yo no critico ninguna religión, excepto, ya tiene la antena lista, excepto los evangélicos, porque los evangélicos se atreven a pronunciar el nombre del inefable. Ellos no pronuncian el nombre de Dios. Y ustedes saben que había una secta en el tiempo de Cristo que se llamaban los escribas. Los escribas eran copistas del Antiguo Testamento en hebreo. Y ellos, cuando llegaban a la palabra del inefable, es lo que se llama ahora en teología el tetragrama. Tetra quiere decir 4 en griego, que fue el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento. Tetra, 4, grama, letra. O sea, son 4 letras. 4 letras. Las 4 son consonantes. Y esas letras son Y, H, W, H. ¿Cómo se pronuncia Y, H, W, H? ¿Cómo? Dígalo duro. Ah, sí, eso es todo lo que puede decir Y, H, W, H, pero usted no ha pronunciado nada porque es un símbolo y no tiene forma de que se pueda leer, al menos que se le pongan vocales. Ahora, en los siglos XVI, XVII, por ahí, había una secta judía que se llaman los masoretas, que heredaron la profesión de los escribas antiguos. Y ellos dijeron, bueno, para hacer este tetragrama pronunciable, vamos a tener que ponerle vocales. Así que ellos escogieron el nombre Elohim, y cogieron alguna de las consonantes y se la pusieron. Y ya tenía una pronunciación que sería algo como Yehová. Y todas las palabras en hebreo que terminan en H, ahí se le pone el acento. Por ejemplo, cuando ustedes van a pronunciar el monte Moria, debe ser el monte Moriah. La cueva de Macpelá, no la cueva de Macpela, porque son palabras que terminan en H. Bueno, eso ya es otra cosa. Estamos metiéndolo en el hebreo que yo no lo conozco. Así que ellos vinieron con esa palabra Yehová, que degeneró en una palabra más cercana a una palabra que nosotros conocemos, es Jehová. Cuando se tradujo la Biblia española, eso llegó a ser Jehová, y ese es el nombre de Dios. Ahora bien, Dios nunca les reveló su nombre a ningún hombre, excepto a uno. ¿Quién me dice quién fue? Hay un solo personaje en la Biblia a quien Dios le dio su nombre personal. ¿Quién? Dígalo duro. A Moisés. Le pongo un 100, pasó de curso. A Moisés. ¿Cuándo le dijo Dios a Moisés ese nombre? ¿Cuándo? Estamos dando en el clavo, pero ¿cuál fue la escena? Fue la escena
cuando hubo un cactus, una zarza que ardía y no se consumía. Y Moisés se acercó a ver qué pasaba con ese cactus que no se consumía. Y Dios le dijo: Moisés, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Entonces vino la conversación entre Dios y Moisés, porque Dios le dijo a Moisés: yo quiero que tú te prepares y vayas a Egipto, que está a miles de millas de distancia donde el cactus se consumía, para que libere a mi pueblo Israel, lo traiga al desierto hasta conducirlo a la tierra prometida, la tierra que yo le prometí a Abraham. Entonces Moisés le dijo: ¿cómo? Tú sabes que ese pueblo tuyo es un pueblo de dura cerviz, de cabeza dura. Y lo primero que ellos van a hacer, que me van a decir: ¿y a ti quién te mandó aquí a libertarnos? No solamente eso, pero me van a decir también, además de quién te mandó, es cuál es su nombre. Así que Dios le contestó a Moisés de esta manera: yo soy el que soy. Nombre raro, ¿verdad? Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Así que Dios les reveló el significado del tetragrama que los mismos judíos pusieron vocales para que se pudiera entender. Ahora viene el tiempo del Nuevo Testamento y aparece Jesús de Galilea, Jesús el Nazareno. Y si no estoy mal, 8 veces Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy esto, yo soy lo otro. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy. ¿Quién es el gran yo soy? Jehová. Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Es el mismo. Ustedes cantaron en el último himno acerca de ama la Biblia que Dios nos ha dado, pues nos revela divina verdad. Cristo es su lema, el Hijo entregado. Cristo es el lema de la Biblia. Él es el Mesías en el Antiguo Testamento, el Salvador en el Nuevo Testamento y el Señor de toda la Biblia. Así que, hermanos, despierten, y cuando ustedes tengan la oportunidad de testificarle a algún judío, y hay algunos que quedan por aquí de los descendientes de los 600 judíos originales que vinieron a Sosúa y bendijeron a este país con una tremenda industria que crearon, que es la del salchichón y el queso y la leche y esto y lo otro. Pero no solamente eso, bendijeron a este país porque trajeron a este país una hierba que aquí no se daba, que es la pangola, que hace que las vacas que se nutren, ¿no es pangola que se llama? Sí. Eso lo trajeron esa gente, donde quiera que han ido, han hecho mucho han sido de beneficio para la humanidad. Así que ahí está esa familia que yo pido que ustedes oren por ella. Yo en un sentido le perdí el rastro, porque Charlie me apuntó su nombre en un papelito que yo lo tenía por muchos meses y se me desapareció, y solamente este año yo lo encontré otra vez escarbando en una pila de papeles que yo tenía,
y estoy por localizarlo, porque yo lo puse en la internet y vi que en la zona de Miami hay 3 Charles Balaile, pero como dan también la edad de esas personas, yo calculé por la edad menor que vi cuál puede ser la edad de este joven. Así que oren a ver si yo puedo contactarlo y rehacer ese contacto para gloria de Dios. Ahora, hablando del Señor Jesús, el yo soy, ustedes han visto ese encontronazo de marca mayor con unos judíos contumaces y picapleitos que se enfrascaron con él en una discusión de dime y te diré. Y esos judíos le dijeron a Cristo, tenemos razón en decir que tú tienes demonio, porque ¿cómo es que tú te haces Dios? Para él decirle, yo soy. ¿Cómo que tú te haces Dios siendo hombre? Entonces Jesús le dijo, Abraham se gozó viendo mi día. ¿Cómo? Tú no has vivido siquiera 50 años y viene a decir ahora que conociste a Abraham. Él murió hace siglos y no ha resucitado de los muertos. Y Jesús le dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Es decir, yo soy Dios, el eterno. Y el eterno Dios es nuestro refugio y acá abajo las puertas eternas. Ahora yo voy a terminar porque no quiero abusar mucho del tiempo. Si yo tuviera que rehacer mi vida otra vez, que creo que a estas alturas del juego puede ser imposible, aunque para Dios no hay ningún imposible. Si yo tuviera que rehacer mi vida otra vez y reorientar el ministerio en que yo me he involucrado por los últimos 60 años, yo no emplearía ni la quinta parte de mi tiempo haciendo lo que he hecho, predicando así de las plataformas, mensajes, porque yo he llegado a la convicción de que eso crea dependencia en la gente que oye tantos sermones, y lo que se crea con ello es una sociedad de consumo de sermones. Esos sermones, cuando la gente sale de los templos bíblicos a la calle, pues en su mayoría se han olvidado de qué se ha hablado en esos sermones. Ellos sí te pueden decir, era un buen sermón, sí lo era, pero ¿de qué habló el predicador? Bueno, yo no te puedo decir, pero fue un buen mensaje. Fue un buen mensaje. Bueno, yo le llamo a eso la fe del carbonero. ¿Ustedes conocen la fe del carbonero? ¿Usted se atreve a decirnos lo que es la fe del carbonero? Parece, diga. ¿Lo oyeron bien? La fe del carbonero es que dicen que el diablo se disfrazó de profesor y caminó por una calle buscando a quien engañar. Y él se encontró con ese carbonero y le preguntó, oye, ¿y tú qué crees? ¿En qué tú crees? Y él dijo, bueno, yo creo lo que creen en mi iglesia. ¿Pero qué creen en tu iglesia? Y él dice, lo que yo creo. Es decir, ¿en qué estamos? Un círculo vicioso. Pero yo sí emplearía mi tiempo, la mayor parte de mi tiempo, tratando de agarrar el grueso
de los hermanos que se reúnen en los templos bíblicos y enseñarles cómo leer, estudiar la palabra de Dios para sacarle provecho. Creo que tendríamos un grupo de hermanos más bíblicos de lo que tenemos ahora, que habrán salido del hoyo en que se encuentran. Tendríamos hermanos más espirituales, porque no se puede digerir la palabra de Dios sin ser espiritual o convertirse en un creyente espiritual que vence el pecado y que tiene buen testimonio y que cuando habla con la autoridad de la palabra de Dios ve a las almas entregándose a Cristo. Así que ahí yo pondría mis cuartos, ahí yo pondría mi dinero, ahí yo pondría mi tiempo y mi esfuerzo. Ahora voy a terminar ya, pero quiero hablarles de una gran herencia que los templos bíblicos tienen y que estoy seguro la mayoría desconoce. Me estoy refiriendo ahora a un grupo de hermanos en lo que hoy es la Gran Bretaña, en la ciudad de Irlanda, que es una de las ciudades más grandes de la Gran Bretaña, comenzaron una asamblea. Y esos hermanos, era un grupito muy pequeño entonces, pero entre ellos, al poco tiempo de haber comenzado, hubieron 2 sacerdotes que colgaron los hábitos y vinieron a reunirse con esos hermanos. Uno de ellos, al cual yo llamo el hermano mayor, se llama J.N. Darby. Y este hermano era un erudito con E mayúscula. Este hombre era abogado, fue sacerdote, colgó los hábitos y él hizo un comentario de la Biblia que tiene 40 volúmenes. Y cada volumen de eso tiene 400 páginas. Y esos libros que se escribieron en lo que se llama el inglés victoriano, que es una jerga inglesa que se hablaba, que ya no se habla, están todavía, se imprimen y están en la biblioteca de los mejores predicadores que ustedes escuchan hoy en día. ¿Por qué? Porque esos predicadores también tienen sus libros, escriben comentarios y cuando ellos van a darle permanencia a esos escritos, o sea, se lo van a dar a la imprenta para que lo imprima, ellos lo ponen al lado y dicen, vamos a ver qué dicen los hermanos de las asambleas. Y así ellos ajustan lo que tienen, a veces lo mejoran, quizás lo dicen con otras palabras, pero no se arriesgan a ponerlo de manera permanente hasta que han consultado esos hermanos, que dicho sea de paso, no solamente J.N. Darby, hay un tal C.H. Mackintosh, que es un fenómeno, escribió un comentario del Pentateuco en 6 volúmenes, que aquello es una maravilla y está en español. Yo lo leí en español en mi infancia espiritual y fue una de las épocas donde yo crecí más en mi vida espiritual. Así que, hermanos, esa es una herencia que nosotros no podemos ni debemos dejar caer. Estamos en una compañía honorable que nos honran. Yo sé que ustedes conocen el nombre John MacArthur, ¿verdad? Él es uno de ellos. Yo tengo un video en el cual él testifica que cuando él fue invitado por primera vez a ser el pastor de la iglesia Gracia en Los Ángeles, él no tenía la menor idea que el liderazgo en la asamblea nuevo testamentaria es un liderazgo
plural. No debe haber un solo anciano en una iglesia, sino varios. Y él instituyó en su iglesia ancianos. Él se considera el anciano mayor, pero no hace ninguna decisión mayor, al menos que no se reúna con esos ancianos. Así que ahí está la influencia de esos hermanos de las asambleas originales, de quien nosotros aquí nos llamamos templos bíblicos. Ahora, yo sé también, porque lo he escuchado de muchas bocas en este viaje, que ustedes conocen a G. Vernon McGee, que tiene el programa La Biblia en un año. Él predica la Biblia sistemáticamente, comenzando en Génesis, terminando en Apocalipsis. ¿Cómo? A través de la Biblia se llama el programa, sí. Sí. Ahora, J. Bernabé McGee, ese señor es dispensacionalista hasta la tambora. Es decir, él cree en las dispensaciones que están en la palabra de Dios, y la teología templo-bibliciana es dispensacionalista. Así que, ¿dónde aprendió McGee? Yo no sé, pero ahí está la influencia de esa teología. ¿Cuántos conocen el nombre Scofield, que hizo una Biblia con notas? Scofield es uno de los grandes dispensacionalistas y fundó la misión centroamericana en Guatemala, Honduras, El Salvador, todo Centroamérica. Y esas iglesias son muy bíblicas, son todas dispensacionalistas. Las mujeres se cubren la cabeza y así por el estilo. Así que ahí está la influencia de los hermanos. Ahora voy a terminar finalmente y voy a hablarles acerca de un personaje también que estoy seguro ustedes conocen su nombre, Billy Graham. ¿Cuántos conocen ese nombre, Billy Graham? ¿Quién es Billy Graham? Es un predicador norteamericano. ¿Cómo? Falleció hace como 6 semanas, a lo más. Sí, fue antes de yo salir. Él está con el Señor. Billy Graham debe su fuerza a la palabra de Dios, porque sus mensajes como evangelistas, él los cuantificó con citas de la Biblia. Y él predicaba, la Biblia dice, y citaba un versículo. La Biblia dice, y citaba otro versículo. La Biblia dice, porque él realizaba que el poder transformador está en la palabra de Dios y no en la palabra del hombre. Ahora, Billy Graham, cuando era joven, vino a estudiar en la Universidad de Wheaton. Wheaton es un suburbio de Chicago que está próximo a donde yo vivo, muy cerca. Y él ahí conoció a un profesor de griego koiné, que enseñaba el griego koiné. El griego koiné es el idioma en que se escribieron las escrituras del Nuevo Testamento. Y este hombre que él conoció era un anciano de la Asamblea Betania, que está en la calle Presidente, esquina College, que son 2 calles principales del suburbio de Wheaton. Y este hermano, además de ser anciano en esa asamblea, él comenzó una asamblea en su propia casa, nueva totalmente. Y él invitó a Billy Graham que viniera ahí. Y Billy Graham, todo el tiempo que él pasó como estudiante, 3 o 4 años ahí, se reunía a partir el pan, cosa que en su trasfondo religioso nunca hizo, en la forma sencilla como ustedes lo hacen aquí todos los domingos, porque él es de origen
presbiteriano y hasta el sol de hoy, o hasta el momento que murió, ese era su trasfondo religioso. Billy Graham escribió su vida, se llama My Life, mi vida en inglés. Es un volumen más o menos así de grueso. Yo lo leí completo. Yo no sé si está en español, pero si ustedes ven ese libro, deben comprarlo y leer ese libro. Él dijo acerca de los templos bíblicos o sus ancestrales: nadie puede llamarse un erudito que no haya ordeñado primero la vaca de los hermanos. A los hermanos lo conocían como la gente del libro, el pueblo del libro. Y yo creo que esa fue la expresión que él usó, los hermanos del libro. Nadie puede ser un erudito que no haya ordeñado primero esa vaca. Así que, mis hermanos, nosotros somos parte de una herencia que debemos preservar. Hay muchas iglesias de toda clase a nuestro alrededor. Con vergüenza lo digo, hay templos bíblicos que se han convertido en iglesias pentecostales y han perdido hasta el edificio que era de ellos. ¿Cómo es posible? Los hermanos del templo bíblico debían estar enseñándoles a esa gente la palabra de Dios para que salgan de una religión irracional completamente. Que cuando un predicador dice, fulano de tal se fue al infierno, dice, amén, aleluya. Es decir, afirmando. Por eso, hermanos, yo creo que debemos crear una nueva generación de templos biblicianos que conozcan y hagan una barrera fuerte, impenetrable del error. Que cuando venga cualquier culto que sea pentecostal, sea los mormones, o sea, quién sabe quién, los testigos de Jehová, los hermanos, en vez de guarecerse en su aposento cuando los ven venir porque no saben cómo contrarrestarlo, puedan salir y darle el purgante adecuado al error. Quiera Dios que así sea la experiencia de todos nosotros. Bueno.